mundo de la innovación y la tecnología, nombres como Thomas Edison, Nikola Tesla y Alexander Graham Bell son ampliamente reconocidos como los grandes pioneros de la modernidad. Sin embargo, la historia ha sido injusta con otros genios cuya contribución fue igualmente crucial pero no recibió el mismo reconocimiento. Uno de ellos fue el español Leonardo Torres Quevedo, un inventor que, a pesar de su impacto en la ingeniería, la computación y la automatización, sigue siendo un desconocido para la mayoría de las personas. Torres Quevedo no solo creó máquinas que estaban adelantadas a su tiempo, sino que sentó las bases de conceptos que se volverían esenciales en el siglo XX y XXI, como la computación, la inteligencia artificial, la automatización y la aviación moderna. Desde su famoso telequino, la primera máquina de control remoto, hasta su calculadora analógica avanzada y el primer autómata capaz de jugar ajedrez de manera autónoma, sus contribuciones se adelantaron décadas a su tiempo. Es momento de traerlo a la luz y reconocer su legado, comprendiendo cómo este genio olvidado revolucionó el mundo sin que muchas personas lo sepan. Prepárate para descubrir cómo este español dejó una huella imborrable en el mundo moderno. ¿Quién fue Leonardo Torres Quevedo? Leonardo Torres Quevedo nació el 28 de diciembre de 1852 en Santa Cruz de Iguña, Cantabria, España. Desde su infancia mostró una inclinación por la mecánica, la ingeniería y la resolución de problemas complejos. Su padre, un ingeniero de caminos, influyó en su formación y lo motivó a seguir una carrera en ciencias aplicadas. A diferencia de otros inventores que desarrollaron su talento en universidades prestigiosas, Torres Quevedo se formó en un contexto menos industrializado que sus contemporáneos en Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Sin embargo, esto no impidió que sus ideas fueran igual de revolucionarias. Durante su juventud, viajó por Europa para estudiar los avances tecnológicos de la época, algo que le permitió comprender el estado del desarrollo mecánico e identificar oportunidades de mejora. Su mente inquieta no solo lo llevó a estudiar ingeniería, sino también a imaginar formas de automatización y control mecánico que serían fundamentales en el futuro. Su curiosidad incesante lo llevó a diseñar dispositivos que hoy podrían considerarse la primera manifestación de la robótica moderna. Este es solo el comienzo de una historia fascinante de innovación y visión futurista. Veamos cómo su educación y primeros proyectos sentaron las bases de su genialidad. Los inicios de su carrera como inventor. Desde muy joven, Torres Quevedo se destacó en la resolución de problemas mecánicos y matemáticos. Sin embargo, no fue hasta la década de 1880 cuando comenzó a aplicar sus conocimientos en la invención de nuevas tecnologías. Su primer enfoque fue en el campo del transporte y la automatización. En esta época, el mundo estaba en plena revolución industrial y las máquinas a vapor y los sistemas eléctricos comenzaban a transformar la vida cotidiana. Torres Quevedo comprendió que la clave del futuro no estaba solo en la energía, sino en el control de las máquinas de manera más eficiente. Uno de sus primeros proyectos consistió en el desarrollo de mecanismos automáticos que simplificaban cálculos matemáticos complejos, algo que luego lo llevaría a inventar una de las primeras calculadoras electromecánicas del mundo. También comenzó a investigar el uso de cables y estructuras para la construcción de sistemas de transporte que pudieran optimizar la movilidad en terrenos difíciles. Estos inicios marcaron el primer paso hacia una carrera llena de innovaciones que influirían en múltiples disciplinas, desde la computación hasta el transporte y la inteligencia artificial. Analicemos los inventos que lo hicieron adelantarse a su tiempo. El puente transbordador, revolución en el transporte aéreo. Uno de los primeros inventos revolucionarios de Torres Quevedo fue el puente transbordador, un sistema de transporte por cable que permitía el cruce de ríos, valles y otras zonas difíciles mediante una cabina suspendida. Este concepto, desarrollado a finales del siglo XIX, fue un avance clave en la movilidad y en el desarrollo de los teleféricos modernos. A diferencia de los sistemas convencionales, el diseño de Torres Quevedo era altamente seguro y eficiente, lo que permitió su adopción en múltiples países. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este invento es el transbordador del Niágara, construido en 1916 sobre las cataratas del Niágara. Este sistema sigue en funcionamiento más de un siglo después, una prueba de la increíble solidez e ingeniería de su diseño. El puente transbordador de Torres Quevedo sentó las bases de los actuales teleféricos y sistemas de transporte por cable que hoy en día se usan en ciudades y destinos turísticos
automovilísticos alrededor del mundo. Veamos su mayor obra en funcionamiento hasta el día de hoy, el telequino, la primera máquina de radiocontrol. Uno de los inventos más visionarios de Torres Quevedo fue el telequino, un dispositivo pionero en el uso de radiofrecuencia para controlar máquinas a distancia. Este invento, presentado en 1903, fue el primer sistema de control remoto funcional de la historia y la base para el desarrollo de tecnologías como los drones, los vehículos no tripulados y los sistemas de automatización industrial. El telequino fue probado en un barco a control remoto en el puerto de Bilbao, España, donde demostró ser capaz de recibir señales inalámbricas para dirigir su movimiento. Este experimento fue una demostración temprana del potencial de la automatización y la inteligencia mecánica, décadas antes de que la radio y el control remoto se convirtieran en tecnologías estándar. Hoy en día, el telequino es reconocido como el precursor de muchas tecnologías modernas, desde los sistemas de pilotaje automático hasta el control de dispositivos electrónicos sin intervención humana. Un invento adelantado en más de un siglo a su tiempo. Avances en telecomunicaciones y la era de la automatización. A comienzos del siglo XX, el mundo estaba experimentando una revolución en las telecomunicaciones, con el telégrafo y la radio emergiendo como tecnologías clave. Sin embargo, Torres Quevedo vio más allá de estas innovaciones y se enfocó en cómo la automatización podía integrarse en las telecomunicaciones para optimizar procesos industriales y militares. Sus investigaciones lo llevaron a desarrollar sistemas de transmisión de señales que no solo enviaban información, sino que podían operar mecanismos de manera remota. Estos principios fueron los cimientos de la automatización industrial moderna, donde las máquinas podían operar con una intervención humana mínima. Uno de sus logros más importantes en este campo fue la combinación de su telequino con sistemas de control remoto aplicados a embarcaciones y dirigibles, lo que representó un gran avance en la posibilidad de operar vehículos sin tripulación. A pesar de su brillantez, su trabajo en telecomunicaciones y automatización no recibió el reconocimiento inmediato que merecía. Fue décadas después que ingenieros y científicos tomaron estos conceptos y los aplicaron en sistemas modernos, como robots industriales, redes de comunicación avanzadas y sistemas de control remoto utilizados en la actualidad. Un paso clave hacia el mundo de la inteligencia artificial. Las calculadoras electromecánicas, precursoras de los ordenadores modernos. Mucho antes de la invención de las computadoras electrónicas en el siglo XX, Torres Quevedo ya había comenzado a desarrollar dispositivos capaces de realizar cálculos complejos sin intervención humana. En 1893, diseñó su aritmómetro electromecánico, una de las primeras máquinas capaces de realizar operaciones matemáticas de forma automática mediante engranajes y circuitos electromecánicos. Este invento fue una evolución de las calculadoras mecánicas de la época, pero introdujo principios que serían clave en la informática moderna, como el uso de sistemas binarios y procesos automatizados. Años más tarde, en 1920, mejoró su diseño con una calculadora aún más avanzada, capaz de realizar cálculos algebraicos sin errores humanos. Estos dispositivos sentaron las bases para el desarrollo de las primeras computadoras programables y aunque no fueron ampliamente adoptados en su tiempo, sus ideas fueron fundamentales para futuras generaciones de ingenieros computacionales. Sin Torres Quevedo, la evolución de los ordenadores pudo haber tomado un rumbo diferente y más tardío. Hoy, su trabajo es reconocido como una contribución clave en la historia de la informática. Sin estos avances, la informática moderna no sería posible. El nacimiento del ajedrecista, la primera máquina con inteligencia artificial. Si bien el ajedrez ha sido considerado históricamente como una prueba de la inteligencia humana, Leonardo Torres Quevedo demostró que una máquina también podía jugarlo de manera autónoma. En 1912, diseñó el ajedrecista, una máquina mecánica capaz de jugar automáticamente un final de partida de ajedrez sin intervención humana. Este fue el primer dispositivo de la historia que demostró un tipo rudimentario de inteligencia artificial al seguir reglas lógicas y tomar decisiones para ganar la partida. El mecanismo del ajedrecista era impresionante para su tiempo, funcionaba con un sistema electromecánico que detectaba las posiciones de las piezas y calculaba los movimientos óptimos basándose en reglas predefinidas. Esto sentó las bases para el desarrollo de los
los programas de ajedrez computarizados, como Deep Blue de IBM, que en 1997 derrotó al campeón mundial Garry Kasparov. El ajedrecista de Torres Quevedo fue la primera demostración de cómo una máquina podía procesar información y responder con acciones específicas, un concepto clave en la inteligencia artificial moderna, un invento que adelantó la era de las máquinas inteligentes. Torres Quevedo y su visión de la automatización en el siglo XIX. Mientras la mayoría de los científicos e ingenieros del siglo XIX se enfocaban en mejorar máquinas mecánicas con energía a vapor o electricidad, Torres Quevedo tenía una visión aún más avanzada: la automatización total de los procesos. Desde muy temprano en su carrera, comprendió que el futuro de la tecnología no residía simplemente en la energía o la velocidad, sino en crear sistemas que pudieran operar de forma autónoma sin la intervención constante de un ser humano. Su concepto de máquinas inteligentes precedió por décadas a las ideas de la cibernética y la inteligencia artificial. Propuso el desarrollo de dispositivos capaces de tomar decisiones basadas en información predefinida, lo que lo llevó a trabajar en proyectos como el Telequino y el Ajedrecista. Este principio de automatización sigue siendo la base del mundo tecnológico actual, aplicado en robots industriales, sistemas de inteligencia artificial y asistentes virtuales. Un visionario que entendió el futuro antes que nadie. Como su ingeniería cambió el transporte aéreo. A principios del siglo XX, la aviación estaba en sus primeras etapas, con experimentos como los vuelos de los hermanos Wright y los dirigibles de Zeppelin. Torres Quevedo fue uno de los primeros en ver el potencial del vuelo autónomo y del transporte aéreo seguro y eficiente. Su trabajo en aeronáutica lo llevó a diseñar dirigibles de mayor estabilidad que los modelos alemanes, introduciendo mejoras en la estructura de estas aeronaves. Desarrolló un dirigible autotripulado, con controles que podían operar sin piloto, sentando las bases de lo que hoy conocemos como pilotos automáticos en aviones modernos. Además, su conocimiento en sistemas de control fue clave en la evolución de la aeronáutica, anticipando ideas que serían implementadas muchas décadas después en la aviación comercial y militar. Un invento que sigue vigente más de 100 años después. El teleférico del Niágara. Diseño y construcción. En 1916, Torres Quevedo diseñó y supervisó la construcción de uno de los teleféricos más icónicos del mundo, el teleférico del Niágara. Este sistema, que aún opera hoy en día, conecta las orillas de las cataratas del Niágara en Canadá y transporta pasajeros de forma segura a través del río. A diferencia de los sistemas de cable convencionales, el diseño de Torres Quevedo incluía un sistema redundante de seguridad, lo que garantizaba estabilidad y confianza incluso en condiciones meteorológicas adversas. Este proyecto demostró la viabilidad de los teleféricos como un medio de transporte efectivo y confiable, lo que llevó a su adopción en ciudades y destinos turísticos en todo el mundo. Un testimonio de la durabilidad y genialidad de su ingeniería. ¿Por qué sigue funcionando más de 100 años después? El teleférico del Niágara, inaugurado en 1916 y diseñado por Leonardo Torres Quevedo, es un testimonio de la durabilidad, ingeniería avanzada y visión de futuro de su creador. A pesar de haber sido construido hace más de un siglo, sigue funcionando con mínimas modificaciones gracias a varios factores clave. 1. Diseño mecánico innovador y redundante. Torres Quevedo diseñó un sistema de transporte por cables altamente estable, con un nivel de seguridad muy superior al de otros sistemas contemporáneos. Incorporó cables dobles y un sistema de contrapesos que permitían mantener la estabilidad del teleférico incluso en condiciones climáticas adversas. A diferencia de otros teleféricos, el del Niágara tiene un mecanismo redundante que evita que el sistema colapse en caso de fallo mecánico. Este diseño adelantado fue tan eficiente que apenas ha necesitado mejoras a lo largo del tiempo. 2. Materiales de alta calidad y mantenimiento estructural. El uso de materiales resistentes a la corrosión y a los cambios extremos de temperatura ha permitido que la estructura original se mantenga en perfectas condiciones. Las inspecciones periódicas y las actualizaciones en componentes eléctricos han garantizado que el teleférico siga operando con los más altos estándares de seguridad. 3. Un concepto de transporte revolucionario. En su época, los teleféricos no eran considerados como un medio de transporte viable, sino más bien como atracciones turísticas. Sin embargo,
Torres Quevedo demostró que un sistema de cables podía ser seguro, confiable y eficiente. Hoy en día, su diseño es el modelo base para la gran mayoría de teleféricos en el mundo. Este teleférico sigue siendo un atractivo turístico y un ejemplo de cómo la ingeniería bien ejecutada puede resistir el paso del tiempo, incluso frente a los avances tecnológicos más recientes. La prueba de que un buen diseño puede resistir el paso del tiempo. Impacto global, como su invento se replicó en todo el mundo. Lo que comenzó como un teleférico construido sobre el río Niágara en Canadá, terminó siendo un modelo de referencia global para sistemas de transporte en entornos difíciles. 1. Expansión del modelo en Europa y América. Gracias a su diseño seguro y eficiente, el concepto de teleférico de Torres Quevedo se expandió rápidamente por diferentes países. Su sistema de cables se implementó en ciudades con terrenos montañosos o difíciles de atravesar, como los Alpes suizos, los Andes sudamericanos y varias regiones de Asia. Los teleféricos urbanos de ciudades como Medellín, Colombia, y La Paz, Bolivia, que hoy transportan a miles de personas diariamente, están basados en los principios estructurales diseñados por Torres Quevedo. 2. Aplicaciones modernas en turismo y transporte urbano. Los sistemas de transporte aéreo por cable ya no se utilizan únicamente para fines turísticos, sino como soluciones de movilidad en ciudades congestionadas. Por ejemplo, en México, Colombia y Francia, los teleféricos se han integrado en los sistemas de transporte público para mejorar la movilidad en zonas de difícil acceso. La ingeniería de Torres Quevedo ha demostrado ser más que un simple invento del siglo XX, su influencia sigue viva en el siglo XXI. Motivación, un español cuya obra trascendió fronteras. El primer dispositivo mecánico capaz de jugar ajedrez. Leonardo Torres Quevedo no solo revolucionó el transporte y las telecomunicaciones, sino que también fue pionero en el desarrollo de máquinas inteligentes. Su invento, conocido como el ajedrecista, fue el primer autómata mecánico capaz de jugar ajedrez de manera autónoma. 1. Un mecanismo revolucionario diseñado en 1912, el ajedrecista era capaz de mover piezas en un tablero de ajedrez sin intervención humana, utilizando un sistema de engranajes y circuitos eléctricos. La máquina podía jugar finales de partidas contra un oponente humano y garantizar la victoria siguiendo un conjunto de reglas programadas. Esta fue la primera vez en la historia que una máquina demostró pensar dentro de un contexto estratégico, lo que lo convierte en el antecesor de la inteligencia artificial moderna. 2. Inspiración para el desarrollo de la computación y la IA. Años más tarde, científicos como Alan Turing y Claude Shannon se inspiraron en este concepto para desarrollar los primeros algoritmos de ajedrez para computadoras. En 1997, cuando Deep Blue de IBM derrotó a Garry Kasparov, la historia del ajedrecista de Torres Quevedo cobró un nuevo significado. Él había allanado el camino para las máquinas que piensan. Este invento no solo demostró la posibilidad de que una máquina realizara cálculos estratégicos, sino que también abrió el debate sobre el futuro de la automatización y la inteligencia artificial. Un invento que conectó el pasado con el futuro de la informática. Cómo funcionaba el ajedrecista y su impacto en la informática. El ajedrecista no era una simple máquina de entretenimiento. Fue una demostración de lo que una mente visionaria podía hacer con la tecnología disponible en su tiempo. 1. La mecánica detrás del juego. El ajedrecista utilizaba una serie de imanes y motores eléctricos para mover piezas en el tablero. Cuando el oponente realizaba un movimiento, la máquina reconocía la nueva posición de las piezas y calculaba la mejor jugada posible. Su diseño le permitía realizar movimientos legales y forzar una victoria en finales de partida específicos. 2. Un adelanto de la inteligencia artificial. Si bien no contaba con software programable como los ordenadores modernos, la idea fundamental detrás del ajedrecista era la misma que los sistemas de inteligencia artificial actuales: interpretar información externa, posición de las piezas en el tablero, tomar decisiones lógicas basadas en reglas preestablecidas, ejecutar movimientos óptimos para alcanzar un objetivo, ganar la partida. En términos prácticos, lo que Torres Quevedo hizo fue demostrar que una máquina podía procesar información y tomar decisiones autónomas, algo que décadas después se convertiría en la base de la IA. 3. Influencia en la era digital. Hoy en día, programas como Stockfish o AlphaZero de Google DeepMind funcionan con principios similares a los que Torres Quevedo imaginó hace más de 100 años. Fue el primer paso en una evolución que hoy domina sectores como la informática, la
robótica y la automatización, una idea que décadas después inspiraría la revolución digital, el telequino y el nacimiento del control remoto. Leonardo Torres Quevedo fue el primer ingeniero en demostrar que un objeto podía ser controlado a distancia mediante ondas electromagnéticas, una idea revolucionaria que sentó las bases del control remoto moderno. Su invento, llamado telequino, fue un hito en la historia de la tecnología. 1. ¿Qué era el telequino y cómo funcionaba? El telequino era un dispositivo que permitía controlar el movimiento de un barco sin tripulación utilizando un sistema de radiofrecuencia. Funcionaba enviando señales inalámbricas desde una estación de control hacia un receptor instalado en el barco. Estas señales activaban mecanismos eléctricos que permitían dirigir el timón y hacer que el barco siguiera órdenes sin intervención humana a bordo. Su diseño adelantó en más de 100 años la idea de los drones y vehículos autónomos que hoy conocemos. 2. El impacto del telequino en la ciencia y la industria. La demostración del telequino, realizada en 1906 en el puerto de Bilbao, fue la primera vez en la historia que se usó radiofrecuencia para dirigir un objeto en movimiento. Su invención fue reconocida a nivel internacional y despertó el interés de ingenieros y científicos militares. Más tarde, este principio fue aplicado en submarinos, aviones, cohetes y drones militares, revolucionando la estrategia militar del siglo XX. Hoy en día, cada vez que usamos un control remoto para la televisión, un dron o un robot automatizado, estamos utilizando una tecnología basada en la idea original de Torres Quevedo, el inicio de una tecnología que hoy usamos todos los días, el dirigible autotripulado y el futuro de la aviación. Además del telequino, Torres Quevedo se adelantó a su tiempo con otra idea increíble, un dirigible que pudiera volar de forma autónoma sin necesidad de un piloto. Este proyecto lo convirtió en uno de los pioneros de la aviación moderna. 1. El diseño del dirigible autotripulado. Torres Quevedo trabajó en una serie de dirigibles semirrígidos que podían mantenerse en el aire con estabilidad. A diferencia de los globos aerostáticos convencionales de la época, introdujo un diseño innovador de estructura interna que combinaba ligereza con resistencia al viento, lo que permitió mejorar la aerodinámica de los dirigibles. Su objetivo era lograr que estos vehículos pudieran ser controlados a distancia, sin necesidad de tripulación, utilizando sistemas automáticos. Desarrolló mecanismos para ajustar la presión del gas en el dirigible y mantener su altitud sin intervención humana. 2. ¿Cómo influyó en la aviación moderna? Los dirigibles diseñados por Torres Quevedo fueron adoptados por el ejército francés y británico durante la Primera Guerra Mundial para vigilancia y transporte de suministros. Sus ideas sirvieron como base para el desarrollo de los primeros sistemas de control automático de vuelo, que posteriormente influirían en la creación de los pilotos automáticos en aviones comerciales. Actualmente, los drones autónomos y los vehículos aéreos no tripulados siguen el mismo principio de automatización que Torres Quevedo imaginó en el siglo XIX, un genio que pensaba en el futuro de la aviación. Como su tecnología influyó en los aviones modernos. Si bien Torres Quevedo no diseñó aviones en sí, sus inventos influyeron directamente en la evolución de la aviación a lo largo del siglo XX. 1. Su impacto en el desarrollo de la navegación aérea. Su trabajo en sistemas automáticos de control de vuelo inspiró el desarrollo de los primeros pilotos automáticos en la aviación comercial. La idea de automatizar funciones críticas de los vehículos aéreos permitió reducir el riesgo de error humano en vuelos de larga distancia. Hoy en día, los aviones modernos utilizan principios de control remoto y automatización que derivan de sus investigaciones. 2. Su legado en la ingeniería aeronáutica. Su sistema de dirigibles con control automático sentó las bases para la creación de drones y aeronaves autónomas. La industria de la aviación ha aplicado sus ideas en sistemas de estabilización y navegación, esenciales en vuelos comerciales y militares. Cada vez que un avión usa el piloto automático, está aplicando un concepto desarrollado por Torres Quevedo, un legado que vive en cada avión moderno. ¿Por qué la historia no lo recuerda como otros inventores? A pesar de sus brillantes aportes a la ciencia y la ingeniería, Leonardo Torres Quevedo sigue siendo un nombre poco conocido en comparación con otros inventores de su época. 1. Falta de promoción y reconocimiento en su tiempo. A diferencia
diferencia de Tesla o Edison, Torres Quevedo no buscaba el reconocimiento público, sino que se enfocaba en el desarrollo de nuevas ideas. Sus inventos fueron adoptados por gobiernos y empresas sin que su nombre quedara en la historia. Nunca estableció una gran compañía ni registró patentes masivamente, lo que hizo que sus avances fueran utilizados sin que se le diera crédito. 2. ¿Por qué otros inventores se llevaron la fama? Figuras como Tesla y Edison estaban en el centro de la revolución industrial y mediática, con acceso a recursos y publicidad. Su trabajo en España no recibió el mismo nivel de reconocimiento internacional que los inventos de científicos en Estados Unidos o Reino Unido. Muchos de sus desarrollos fueron redescubiertos años después, atribuyéndolos erróneamente a otros inventores. Un talento que merecía mucho más reconocimiento. Como sus inventos fueron fundamentales para la tecnología actual. Los aportes de Torres Quevedo no solo fueron innovadores en su tiempo, sino que moldearon el futuro de la tecnología moderna. 1. Influencia en la informática y la inteligencia artificial. El ajedrecista fue el primer paso hacia los algoritmos de juegos que dieron origen a la IA. Sus calculadoras electromecánicas sentaron la base para el desarrollo de los primeros ordenadores en el siglo XX. 2. Su impacto en la automatización y los sistemas de control. El telequino anticipó el desarrollo de drones, satélites y vehículos autónomos. Su trabajo en dirigibles y sistemas de navegación influyó en la creación del piloto automático en aviones modernos. Su visión fue tan adelantada a su tiempo que hoy seguimos aplicando sus ideas en la era digital. Una mente adelantada a su tiempo que transformó el mundo. El reconocimiento tardío de su impacto en la ingeniería moderna. Durante su vida, Leonardo Torres Quevedo recibió algunos reconocimientos en círculos científicos, pero su impacto en la historia de la ingeniería fue ampliamente ignorado por el público y la industria. 1. La falta de difusión en su época. A diferencia de otros inventores contemporáneos como Nikola Tesla o Thomas Edison, Torres Quevedo no promovió activamente su trabajo en los medios de comunicación. Se enfocó más en la investigación y desarrollo que en la comercialización de sus inventos. Sus logros fueron opacados por la hegemonía tecnológica de Estados Unidos y Reino Unido en el siglo XX. 2. ¿Cómo comenzó su reconocimiento en el siglo XXI? A pesar de que su trabajo fue poco difundido en su época, en las últimas décadas, historiadores e ingenieros han comenzado a rescatar su legado. Museos de ciencia y tecnología han comenzado a exhibir sus inventos, reconociéndolos como pioneros en la inteligencia artificial y la automatización. España ha impulsado su figura con documentales, artículos y libros sobre su vida. Investigadores de IA y robótica han mencionado su influencia en el desarrollo de algoritmos y sistemas de control. Pero, ¿qué habría pasado si su legado hubiera sido más reconocido en su época? ¿Qué habría pasado si su legado hubiese sido más reconocido? Si el trabajo de Torres Quevedo hubiera recibido la atención que merecía en su tiempo, el desarrollo tecnológico podría haber tomado un rumbo diferente y más acelerado. 1. Un posible adelanto de la automatización y la IA. Su concepto de máquinas inteligentes y automatizadas podría haber impulsado la inteligencia artificial décadas antes. Es posible que los primeros ordenadores y robots hubieran aparecido antes de los años 50 si sus ideas hubieran sido más estudiadas. El telecontrol y la radiofrecuencia en la industria habrían avanzado mucho más rápido, impactando la robótica temprana. 2. ¿Cómo habría cambiado la industria global? Si sus sistemas de automatización y computación mecánica hubieran sido más reconocidos, España podría haber liderado el desarrollo tecnológico del siglo XX. El sector aeronáutico y militar habría adoptado sus ideas antes, con avances en drones y sistemas de navegación automática. Las industrias modernas, como la inteligencia artificial y los vehículos autónomos, podrían haberse desarrollado a mediados del siglo XX en lugar de en el XXI, pero su legado aún vive en la automatización actual. Veamos su impacto en el futuro. El futuro de la automatización y su relación con sus inventos. Los sistemas de automatización son hoy una de las áreas más revolucionarias de la tecnología, y muchas de sus bases fueron planteadas por Torres Quevedo hace más de un siglo. 1. ¿Cómo influyen sus ideas en la automatización moderna? La robótica y la inteligencia artificial siguen basándose en conceptos que él propuso con el ajedrecista y sus calculadoras automáticas. El telecontrol y la comunicación remota, fundamentales en drones, satélites y misiones espaciales, son una evolución de su telequino. La tendencia a reducir la intervención humana en procesos industriales sigue la filosofía que él impulsó con la automatización temprana. 2. ¿Cómo sería la
la tecnología hoy sin sus contribuciones? Sin Torres Quevedo, el desarrollo de la inteligencia artificial y la computación automatizada habría sido más lento. La industria de la aviación, telecomunicaciones y robótica tendría una evolución diferente sin sus aportes. Sus ideas siguen inspirando a nuevos ingenieros a desarrollar máquinas más avanzadas, autónomas e inteligentes. Ahora analicemos cómo su impacto ha llegado hasta la era digital. Torres Quevedo y su influencia en la era digital. En un mundo dominado por la informática, los conceptos desarrollados por Torres Quevedo siguen vigentes y han evolucionado hasta convertirse en pilares de la era digital. 1. ¿Cómo se relacionan sus ideas con la tecnología actual? La inteligencia artificial, el cálculo computacional y el control remoto fueron campos donde él se adelantó a su tiempo. Hoy, cada vez que usamos una computadora, un teléfono con control remoto o un sistema de automatización, estamos aplicando principios similares a los que él propuso. Su visión de máquinas capaces de pensar e interactuar con humanos se ha convertido en una realidad con la IA moderna. 2. ¿En qué campo sigue teniendo impacto? En la robótica, donde sus conceptos de automatización y control remoto han evolucionado hacia robots inteligentes. En la aviación y el transporte, con pilotos automáticos y sistemas de navegación avanzados. En la computación, con algoritmos que aprenden y toman decisiones tal como el ajedrecista anticipó. Ahora veamos qué lecciones podemos aprender de su legado. Lecciones que podemos aprender de su visión innovadora. Leonardo Torres Quevedo nos dejó un valioso ejemplo de innovación, curiosidad y determinación que sigue siendo relevante hoy en día. 1. El poder de la creatividad sin barreras. Su capacidad de imaginar un mundo automatizado en el siglo XIX demuestra que no hay límites para la innovación. Fue capaz de conectar distintas disciplinas, desde las telecomunicaciones hasta la computación y la aeronáutica. Su historia nos enseña que las ideas revolucionarias pueden cambiar el mundo, incluso si no son reconocidas en su tiempo. 2. La importancia de la visión a largo plazo. Muchos de sus conceptos tardaron décadas en ser comprendidos y aplicados, pero hoy son esenciales en la tecnología. Nos demuestra que el conocimiento y la ingeniería trascienden generaciones y moldean el futuro. La historia de Torres Quevedo es una prueba de que la innovación no siempre recibe crédito inmediato, pero su impacto es duradero. Analicemos cómo su influencia sigue viva en la inteligencia artificial y los sistemas autónomos. Su impacto en la inteligencia artificial y los sistemas autónomos. Hoy, la inteligencia artificial, IA, es una de las revoluciones tecnológicas más importantes de nuestra era, pero pocos saben que Leonardo Torres Quevedo anticipó conceptos fundamentales de la IA mucho antes de que existiera la computación moderna. 1. Torres Quevedo como precursor de la IA con su máquina El ajedrecista, desarrollada en 1912, demostró que una máquina podía tomar decisiones de manera autónoma, algo que hoy consideramos una de las bases de la IA. Aunque no usaba algoritmos computacionales modernos, su diseño mecánico y eléctrico permitía simular el pensamiento estratégico en el ajedrez, lo que en su tiempo fue un avance sin precedentes. Su visión de la automatización inspiró el desarrollo de sistemas autónomos en el siglo XX y XXI, desde computadoras hasta vehículos inteligentes. 2. Aplicaciones modernas de sus ideas. El aprendizaje automático y la toma de decisiones autónomas, pilares de la IA moderna, pueden rastrear sus raíces a la filosofía de Torres Quevedo sobre máquinas que pueden procesar información y responder sin intervención humana. Los sistemas de navegación automática, como los aviones con piloto automático y los drones autónomos, siguen el mismo principio que su dirigible autotripulado. En el campo de los asistentes de IA, los programas de ajedrez avanzados como AlphaZero y Stockfish aplican estrategias similares a su innovador concepto mecánico de juego. Ahora descubramos cómo su trabajo sirvió de inspiración para futuros ingenieros y científicos. Cómo su trabajo inspiró a futuros ingenieros y científicos. Aunque su nombre no es tan famoso como otros inventores, su trabajo dejó una huella profunda en diversas disciplinas tecnológicas. 1. Su influencia en la ingeniería moderna. En la automatización industrial, las primeras fábricas con procesos automáticos tomaron ideas de sus calculadoras mecánicas y sistemas de control remoto. Los desarrolladores
desarrolladores de inteligencia artificial han citado su trabajo como un punto de referencia en la evolución de las máquinas inteligentes. En la aviación, sus ideas sobre el control remoto y los dirigibles autónomos influyeron en la creación de sistemas de navegación automática. 2. Científicos y proyectos inspirados por él en los años 50 y 60, con la aparición de la computación moderna, muchos ingenieros estudiaron sus inventos como antecedentes del software y hardware de la época. Hoy en día, universidades y centros de investigación han redescubierto su legado, incluyendo su trabajo en inteligencia artificial y telecomunicaciones. En España, su nombre ha comenzado a recibir más atención, con premios, documentales y exposiciones sobre su legado. Veamos por qué hoy es considerado uno de los mayores inventores de la historia. ¿Por qué es considerado uno de los mayores inventores de la historia? A pesar de haber sido olvidado por décadas, su legado es innegable y su impacto se puede ver en múltiples campos tecnológicos. 1. Su contribución a la humanidad creó conceptos que anticiparon la computación, la automatización, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones. Sus inventos siguen en funcionamiento hoy, como el teleférico del Niágara, que lleva más de 100 años operando sin fallas. Su visión del futuro permitió que muchas de las tecnologías que usamos hoy se desarrollaran décadas antes de lo previsto. 2. Su comparación con otros grandes inventores, a diferencia de Edison o Tesla, no se dedicó a la autopromoción, lo que hizo que su nombre fuera menos conocido. Sin embargo, sus ideas eran igual de revolucionarias, si no más, en algunos aspectos. Fue un visionario en múltiples áreas, algo que pocos inventores han logrado con tanto éxito. Ahora reflexionemos sobre el impacto de su legado en la educación y la tecnología actual. El impacto de su legado en la educación y la tecnología actual. Hoy, su trabajo es estudiado en universidades e institutos tecnológicos y su impacto sigue creciendo. 1. En la educación tecnológica y científica, sus ideas son analizadas en programas de ingeniería, computación y telecomunicaciones. Sus conceptos sobre automatización son una inspiración para jóvenes científicos e ingenieros que buscan desarrollar nuevas tecnologías. En España y otros países, se han creado iniciativas para recuperar su legado y darle la importancia que merece. 2. En la tecnología del futuro, sus principios sobre automatización y control remoto están en coches autónomos, drones, inteligencia artificial y sistemas de telecomunicación avanzada. Su capacidad para anticipar el futuro sigue sirviendo como un ejemplo de innovación para los inventores modernos. Se está considerando su inclusión en más libros de historia de la tecnología y la ingeniería, para que nuevas generaciones conozcan su trabajo. Finalmente, reflexionemos, ¿ha llegado el momento de darle el reconocimiento que realmente merece? Reflexión final, ¿ha llegado el momento de darle a Torres Quevedo el reconocimiento que merece? Leonardo Torres Quevedo fue un genio adelantado a su tiempo, y sus contribuciones siguen impactando el mundo moderno. 1. ¿Cómo podemos honrar su legado? Dándole mayor visibilidad en los medios, libros de historia y programas educativos, creando proyectos en su honor en universidades e instituciones científicas, difundiendo su historia y logros para que más personas conozcan su importancia. 2. El impacto de rescatar su figura histórica. Al reconocerlo como un pionero de la tecnología, inspiramos a nuevas generaciones a seguir sus pasos. Su vida nos enseña que la innovación y la creatividad pueden transformar el mundo, incluso si no son reconocidas de inmediato. Si más personas conocieran su historia, se valoraría su influencia en la informática, la inteligencia artificial y la automatización. ¿Crees que Torres Quevedo merece más reconocimiento en la historia de la tecnología? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha parecido fascinante esta historia, compártela para que más personas conozcan el legado de este gran inventor.